Ejemplo 9. Una rueda panorámica de 14 metros de diámetro gira frenando uniformemente. En el instante t igual a 1 segundo, su rapidez angular es 0,46 radianes por segundo y un joven ubicado en el borde pasa por el punto A. 5 segundos después, su rapidez angular es 0,26 radianes por segundo. Entonces determine para el joven A, la aceleración angular, B, la rapidez angular para todo tiempo, C, la dirección del vector posición para todo tiempo. Además, en particular para el instante t igual 7 segundos, D, los vectores posición, posición unitario, unitario tangente, dibújelos, E, la velocidad, dibújela, y F, la aceleración, dibújela. Muy bien, aquí en el dibujo tenemos la representación de la situación que se presenta en el enunciado. También están las condiciones iniciales que vamos a necesitar para resolver el problema. Entonces tenemos el radio, que es de 7 metros, la posición al primer segundo, menos pi medio, desde el eje X hacia acá, y eso equivale a 1,57 radianes. Tenemos la rapidez angular al primer segundo, que está dada también, 0,46 radianes por segundo, y a los 6 segundos, que es 0,26 radianes por segundo. Va disminuyendo la rapidez, así que esta rueda va frenando en la dirección que se muestra. El primer ítem es la aceleración, que ya tenemos calculado acá. Aceleración angular, por supuesto, tenemos rapidez final menos rapidez inicial, dividido por intervalo de tiempo. Están puestos los datos acá, es simplemente ocupar la fórmula y obtenemos menos 0,04 radianes por segundo. Esa es la primera, la aceleración, que es una aceleración constante. En la B, que vamos a hacer a continuación, lo que nos piden es la rapidez angular en cualquier momento. Para eso ya nosotros sabemos que necesitamos integrar. Integramos simplemente la aceleración con respecto al tiempo. Entonces esto nos queda integral de menos 0,04 de t. Eso es, por supuesto, menos 0,04 t, más una constante, como ya sabemos. Ahora, esto lo podemos evaluar con el valor que ya tenemos al segundo 1. Aquí está, 0,46 radianes por segundo. Entonces debería ser menos 0,04 por 1, el tiempo, más c. Eso debe ser 0,46. Y de aquí, de esta ecuación, podemos despejar c entonces, que en este caso tiene un valor de 0,5. Finalmente entonces, la rapidez angular para todo el tiempo es 0,04 por t más la constante, que es 0,5. Esta es una rapidez angular, así que son radianes partido por segundo. Esa es nuestra primera respuesta entonces. Ahí está. En la siguiente, la C, ahí, lo que nos están pidiendo es la dirección del vector posición para todo momento. Entonces aquí necesitamos integrar nuevamente, integramos la rapidez angular. Entonces, integrar de omega de t, eso es igual a la integral de, usamos la expresión que ya teníamos aquí abajo, menos 0,04t más 0,5 con respecto al tiempo. Eso nos da 0 menos 0,02 t cuadrado más 0,5t más otra constante que tenemos aquí. Entonces, para esa constante, como ya sabemos, vamos a ocupar una de nuestras condiciones iniciales, y la que tenemos es al primer segundo. Aquí está. Así que evaluamos al primer segundo, menos 0,2 por 1 al cuadrado más 0,5 por 1 de nuevo más d. Eso debe ser igual a nuestra condición inicial, que es menos 1,57 radianes. Y de aquí obtenemos de inmediato la constante, que da un valor de menos 2,05. Entonces volvemos a escribir nuestra ecuación, que será menos 0,02 t cuadrado más 0,5 por t más la constante, que ahora tiene un valor negativo, menos 2,05, perdón, radianes. Así que ahí tenemos nuestra dirección para cualquier momento. Luego lo que nos están pidiendo es para 7 segundos, ahí, evaluar algunas cosas. En particular,
los vectores posición, posición unitario y unitario tangente, dibujarlos, la velocidad y la aceleración, como vamos a ir haciendo enseguida. Entonces partamos en la D, evaluando para el vector posición la dirección primero que nada a los 7 segundos. Entonces tomamos nuestros valores, nuestra fórmula que teníamos antes, 0,02 por 7 al cuadrado más 0,5 por 7 menos 2,05. Eso nos da un valor de 0,47 radianes, porque esta ecuación es para radianes, pero eso lo podemos transformar, por supuesto, a grados. Y eso lo hacemos simplemente multiplicando 0,47 radianes. En cada radian hay 57,3 grados, como ya saben. Así que esto nos da finalmente aproximadamente 27 grados. Así que nuestro vector de posición debe estar en una posición, valga la redundancia, de unos 27 grados sobre el eje X, y eso es lo que apreciamos aquí, en esta figura que podemos ver en la pantalla. Desde el eje X, aproximadamente 27 grados hacia arriba. Además están dibujados el vector posición unitario, el R unitario que está aquí, y el unitario tangente, que es este teta unitario que apunta tangente a ese círculo. Ok, esa es la dirección nada más, pero necesitamos el vector de posición. Así que si evaluamos este vector a los 7 segundos, ya sabemos que es el radio por el coseno del ángulo, 27 grados, ese es el componente horizontal, más el radio 7 seno del ángulo, que corresponde al componente vertical. Entonces lo que obtenemos es que R a los 7 segundos es simplemente 6, si evaluamos los números que tenemos ahí, más 3,18 J metros. Este es un vector de posición. Así que sus unidades son metros. Ahí está. Y ahí está su dibujo. Vamos al que sigue entonces, es el E. Ahora lo que queremos es la velocidad. Tenemos que dibujarla, pero para poder dibujarla necesitamos saber dónde está y cuáles son sus valores. Así que evaluemos primero la rapidez angular, ya que de ahí surge la velocidad tangencial. Será menos 0,04 rapidez angular por el tiempo, que es 7, más 0,5. Eso da aproximadamente 0,022 radianes por segundo. Entonces, si evaluamos la velocidad, el vector de velocidad, que como ustedes ya saben, corresponde a la rapidez angular multiplicada por el radio, y para que sea vector, entonces, usamos este vector unitario tangente teta unitario. Bueno, ponemos esos valores, entonces, es 0,22 por el radio, que es 7, y esto nos da entonces finalmente que la velocidad a los 7 segundos es 1,54 teta unitario metros por segundo. Ahí tenemos. Ese es el valor que nos da positivo. Entonces, en nuestro dibujo, que aquí lo tenemos, voy a colocarlo más cerca, ahí vemos la velocidad que apunta en la dirección tangencial hacia el lado positivo. Por último, necesitamos la aceleración, nos dicen aquí, y la aceleración, como ustedes ya saben, está compuesta de dos partes, dos componentes. Uno relacionado con la aceleración centrípeta, y usamos el vector R unitario, y además el otro componente que está relacionado con la aceleración angular. Para eso usamos el vector tangente unitario, teta unitario. Bueno, ponemos los valores entonces, así que será menos omega 0,22 al cuadrado por el radio 7 más este componente, pero la aceleración angular vimos ya que era negativa, así que ocupamos ese signo, menos 0,04 por el radio y el vector unitario. Bueno, ponemos los valores ahí entonces, y lo que nos da eso es menos, de acá arriba, 0,39 la componente radial, menos 0,28
que es la componente tangencial. Esto es una aceleración, así que serán metros partido por segundo al cuadrado. Ahí tenemos nuestro último resultado. El dibujo de esta aceleración corresponde a dos componentes, así que en el dibujo deben aparecer ambos. Aquí lo tenemos también, ahí se ve. Entonces vamos a tener componente radial, la centrípeta, esa va hacia el centro, y la componente tangencial, que es negativa, como ustedes ven, como dijimos al principio, esto va frenando. ¿Ok? Con eso terminamos este problema.